Segundos porque está cargando. ¿Ya vieron que ya se trabó el PSpice? Sí. Ya no, ya se destrabó. No recuerdo cuál era la nuestra. Ay, gracias. A ver, hasta acá estábamos, ¿no, chicos? ¿Dónde? ¿Hasta acá estábamos? Chicos, perdón porque estornudé y no sé si se escuchó muy feo. No, es esta de aquí. ¿Estábamos hasta acá, sí o no? Sí, profesora. Ok. Entonces, habíamos dicho que iban a poner un nuevo simulador, perfil de simulación. Ya habíamos visto que lo que tenían que hacer sobre eso era poner que es un análisis en el tiempo y ya no nos dio tiempo de darle aquí en run. ¿Andamos todos en la misma sintonía? Sí, maestro. ¿Seguros? ¿Todos? Bueno, les creeré. Vamos a darle play. Ya, sí, que teníamos unos errores, sí es cierto. Que dice... creo que lo instalé mal, chicos. No es error de la aplicación nuestra porque, bueno, yo según lo instalé y ahorita ya no está el programa. ¿Y no está el programa? No, no se instaló. Chale. No, fíjense que sí funciona bien en general. Pero vamos a ver si aquí puedo. Cambié eso y aquí le cambié. Voy a ponerle la V de volts para ver si ese es el error. Déjenme admito a su compañero. Es que dice que aquí que esto está mal definido. Déjenme si no cambiamos el amplificador operacional. Porque no sé si sea que está mal desde la instalación.
Vamos a ver si lo podemos sustituir por otro. Ahí me marca el... ¿Por qué estoy eligiendo cambiarlo? Sí se ve que aquí dice acá abajo error. El subcircuito del 741 usado por esta parte del circuito no está bien definido. Entonces, no sé si sea eso. Por eso lo voy a cambiar. No, Oiga, maestra, yo también mande. lo hice similar, pero Ujú. creo que el GND de la entrada inversora creo que no lo conecta bien. Por eso, creo, en mi caso fue así. Ok, déjame ver. De la entrada inversora. O sea, aquí. ¿Cuál? No, no. Sí, sí, ahí, donde entran 10 voltios. ¿Está mal conectado? Bueno, es que yo lo había hecho igual como usted tiene en la tierra, Ujú. pero no me corría y modifiqué esa tierra. Bueno, como que la conexión así la puse como usted la tiene lineal y me corrió. A ver. ¿Qué correcciones le hago sobre este que está aquí? Ah, no, ya, es que la tierra la tenía conectada diferente. No sé si me explico. Mm, ujú. Y a Sí, yo creo que mí, tienes, o no tienes razón, creo que no, no sé. Vamos a ver, porque si tienes algo de razón respecto a la conexión. Mm, Vamos a ver. No, no es eso. ¿Cuáles son los warnings? A buscar esto. Este, a ver, aquí hay un error. Ujú. Configuration.
¿Tienen el mismo error alguien más? Chicos. Es que aquí dice que sí se puede añadir. Perdón. Eso es algo de la instalación, sí, pero no encuentro exactamente qué es lo que debemos hacer. Porque se supone que aquí tiene este símbolo donde dice que sí está incluida la librería. No, tampoco. No, tampoco. Mm, mm. Ay. Manda. Sí, es que, bueno, de hecho aquí no lo tengo instalado. No, o sea, es que lo único que vamos a ver es que va a haber, bueno, aquí qué es lo que esperamos que haya si tienen las dos la misma salida. La misma entrada, perdón, que vamos a ver a la salida, que es lo que se espera que haya a la salida. Díganme, chicos. Si tenemos dos entradas iguales, ¿qué es lo que nosotros esperamos?
Puede ser que el transistor se sature y que la salida sea baja. Cero. La salida se esperaría cero, así es. Lo de los transistores, de hecho, precisamente por eso elegimos los valores que se tienen tanto en las alimentaciones como en la entrada, que no estén saturando al amplificador operacional. Porque recuerden que nosotros únicamente vamos a tener saturación cuando el voltaje diferencial multiplicado por la ganancia en lazo abierto nos da un valor de voltaje más allá de los voltajes más y menos a la alimentación que nosotros tenemos, mientras no se estaría saturando. Y como tenemos estos dos, creo que aquí se puede poner texto, o no, creo que no. Bueno, pero lo que sí tenemos, bueno, vamos a recordar un poquito de eso. Voy a poner Word para recordar nada más esos detallitos. Es que tendríamos aquí que el voltaje a la salida es igual a la amplificación del en voltaje, a la amplificación en lazo abierto multiplicado por el voltaje diferencial. ¿Sí se acuerdan de esos, chicos? Y entonces, si nosotros tenemos aquí el voltaje diferencial, dado que los dos son cero, perdón, dado que la diferencia entre los dos es cero, aquí tendríamos cero. Entonces, ¿esto cuánto nos daría? Teóricamente, el voltaje a la salida sería igual, cualquier cosa multiplicada por cero es cero, entonces aquí tendríamos igual a cero. No sé si se entendió esa parte, chicos. Aquí un poquito más grande. Ingenieros, ¿sí se entendió? Sí, profesora. Seguros. Bueno, entonces vamos a continuar con la clase en lo que encuentro cuál sería la solución a este problema que tenemos con la simulación y se las comparto para no perder más tiempo. Es un problema de la instalación porque dice que no está definido pues las ecuaciones que modelan el comportamiento del amplificador. Entonces, déjenme lo checo y ya lo compartimos para que ustedes, así vayamos nosotros trabajando en el sentido de que vemos un circuito, lo simulamos y ya ustedes sabrían más o menos qué esperar cuando hagan sus prácticas. Que por cierto, les pido al rato me manden un mensaje para recordarme que ya suba a partir de hoy el primer formato para las prácticas. ¿Hasta cuándo tendrían para hacerlas? Pueden ir viendo que básicamente estamos llevando el mismo programa del practicario, lo estamos llevando en la teoría. Bueno, ahorita no, porque nada más era la parte de introducción. Entonces, así como viene, es así como vamos a ir avanzando. Cuando vean que ya estamos llegando a los últimos temas de las prácticas, serían los últimos temas que veríamos nosotros antes del examen parcial. Solo hay 2 o 3 prácticas ahí que no las necesitan hacer. No, es una la que no necesitan hacer y hay otras 2 o 3 que no las vamos a revisar estrictamente porque pues no tiene caso revisar una aplicación del circuito de los que se están viendo. Al rato la subo, por favor recuérdenme, y la revisamos el día que sería jueves para explicarles cuáles no. Sin embargo, ya pueden ir trabajando porque las que no vamos a revisar
son de los últimos temas. No sé si me entendieron en esta parte. Si me di a entender. Chicos. Bueno, asumiré que sí me entendieron. Porque no me están haciendo caso. Eso. Vamos a comenzar con los temas ya propios de las aplicaciones que vamos a ir viendo. Y con lo primero que vamos a trabajar es con el detector de cruce por cero, que es no inversor. En el detector de cruce por cero no inversor, lo primero que vamos a destacar es que el voltaje que nosotros estamos conectando, si lo pueden ver ahí, está en la entrada no inversora. Sí se distingue aquí. Este es el circuito que de manera general nosotros vamos a considerar para el detector de cruce. Bueno, detector de cruce por cero. Ya vamos a ver después que podemos ver cuando cruzan por prácticamente cualquier voltaje, pero ahorita vamos con este de aquí. En este caso, lo que nosotros vamos a tener es un amplificador operacional que va a trabajar como un comparador. La entrada no inversora va a comparar el voltaje que está entrando, es decir, este de aquí. Ese lo va a comparar con un voltaje de referencia. Nuestro voltaje de referencia, como estamos hablando de un detector de cruce por cero, va a ser cero dicha referencia. En este caso, cuando este voltaje que nosotros queremos comparar es mayor que el voltaje de referencia, díganme ustedes, por favor, de manera general, ¿cuánto estaríamos esperando a la salida? ¿Puede repetir cuál es cuál? Voy a reexplicar un poquito. Este va a ser el voltaje que nosotros vamos a comparar. ¿Contra qué lo vamos a comparar? Contra este otro voltaje de aquí. Si este voltaje de referencia es cero, entonces nosotros estamos trabajando con un detector de cruce por cero. Vamos a comparar este con respecto a este. Y ahora sí, de manera general, si estamos hablando de voltajes de 2, menos 2 volts, más 1 volt, 500 milivolts, valores así ya un poquito más considerables, ¿cuánto estaríamos nosotros teniendo a la salida en voltaje? El voltaje de alimentación del amplificador. Lo de ¿no? ¿Lo de qué? Perdón, Adolfo.
Así es, Voltaje positivo. exactamente. Bueno, más o menos está a la mitad tu respuesta, Johnny, pero sí tienes bastante razón. Lo que nosotros estaríamos esperando, dependiendo de la relación entre estos dos, es un voltaje de saturación positivo o un voltaje de saturación pues negativo, según fuese el caso. Tendríamos en ese caso algo así. ¿Qué es lo que vemos aquí? Cuando nuestro voltaje de el que estamos comparando, voy a ponerlo, a marcarlo un poquito con, denme unos segundos porque esto ya se desconectó. Es que está así, aquí. Por ejemplo, voy a ponerlo de un color. Este de aquí, cuando va por arriba de los 0 volts, el voltaje que vamos nosotros a tener en esta sección a la salida va a ser el voltaje de saturación positivo, porque recordemos que el voltaje a la salida va a ser el de saturación si excedemos el voltaje de saturación al hacer esta relación de 200,000, que es la amplificación que tiene enlace abierto el amplificador operacional, por el voltaje de entrada diferencial. Fíjense que como al momento en el que nosotros, bueno, nuestro circuito está cruzando por 0, justo aquí, vamos a tener un cambio en teoría inmediato en la salida. ¿Por qué tenemos esta primera parte? Porque el voltaje de entrada en la no inversora va a ser más positivo que el voltaje en la entrada inversora. Por lo tanto, el signo de este voltaje diferencial va a ser positivo. Si el signo del voltaje diferencial es positivo, el voltaje a la salida va a ser positivo. La polaridad que nosotros vayamos a tener en el voltaje de salida nos va a indicar si el voltaje que nosotros estamos comparando va a estar por arriba o abajo del voltaje de referencia. Si el voltaje de referencia es de 0 volts, por consiguiente nosotros vamos a ver que si el voltaje que entra está por arriba o por debajo de 0. La transición del voltaje de salida nos va a indicar cuándo vamos a cruzar nuestra referencia y en qué dirección. Por ejemplo, si nosotros estamos de saturación negativa a saturación positiva, sabemos que el voltaje de entrada acaba de cruzar por 0, pues en ese mismo sentido, en la dirección positiva, digamos con una pendiente positiva, para que sea un poquito más fácil de entender. Nosotros no vamos a tener un cambio así de inmediato como el que tenemos de este lado. Lo que tendríamos nosotros sería algo así. ¿Qué es esto? En este caso, vemos esa pequeña pendiente que vamos a tener a la salida, que la marqué aquí con verde. Este sería también como con verde. Está ligeramente inclinado. Y esto también se relaciona mucho con la velocidad de respuesta que tiene nuestro amplificador operacional. Recuerden que un amplificador operacional que es ideal tendría un cambio inmediato. Nunca sucede así, ya vimos por los componentes internos y todo esto. Y entonces tendríamos una pequeña inclinación. En este caso, por ejemplo, ¿cómo estaríamos nosotros teniendo el voltaje que está siendo comparado? Tendría también esta misma forma. Vamos a ir de la parte negativa hacia una parte positiva. El azul tiene la misma nomenclatura de aquí y estaríamos nosotros viendo que va de negativo hacia positivo. No sé si se entiende esa parte.
Chicos, Ajá. fíjense otro detalle bastante importante de este lado, es que así como tenemos voltaje positivo, a la salida también vamos a tener un voltaje de saturación positivo. Por eso mismo es que nosotros lo vamos a llamar no inversor. Tenemos a su contraparte, que es lo que vamos a ver justo ahorita, que funciona igual, teniendo un detector de cruce por cero inversor. Díganme, si estamos hablando de que este es inversor, ¿qué se espera o qué esperarían ustedes que nosotros tuviésemos, pues, a la salida respecto a la entrada? Un cambio, ¿no, maestra? Así Voltaje es. negativo, ¿no? Voltaje negativo. ¿Voltaje negativo en qué momento? Ese cambio, ¿cuándo sucedería? Hacia la saturación. A ver, un poquito más específico. Cuando la entrada 2 sea mayor que la entrada 3. Cuando la entrada 2 sea mayor que la entrada 3, ¿qué vamos a tener a la salida? Pues el valor de saturación negativa. Si la 2 es mayor que la 3, vamos a tener un voltaje de saturación negativa. ¿Está bien lo que dije? O sea, de lo que me estás diciendo es lo que dijiste. Sí. Ok. Creo. Bueno, vamos a ver. Lo primerito es, recordemos, aquí vamos a comparar este contra este. El detalle es que ahora este voltaje a comparar está en la entrada inversora y nuestra referencia está en la entrada no inversora. Entonces, más o menos así como dice Johnny, lo que vamos a tener a la salida va a ser también voltajes de saturación, pero que ahora se van a mover en el sentido opuesto. ¿A qué me refiero? Si este está del lado positivo, a la salida vamos a tener un voltaje de saturación negativo. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, vamos de este lado. Aquí ahora tenemos un voltaje de comparación que es negativo, es decir, está debajo de cero. Y a la salida lo que estamos teniendo es un voltaje de saturación positivo. Por lo tanto, este que tenemos aquí, esta configuración de acá, es inversor. Y vamos a tener, haciéndole un zoom, por decirlo así, a esta parte de aquí, nosotros tenemos esto. Esta gráfica vemos que ahora la pendiente, al estar pasando igual de un voltaje negativo a uno positivo, es decir, la parte del voltaje de entrada tendría, perdón, cambio de color, este de aquí, tendría esta pendiente. Lo que nosotros vamos a tener a la salida sería una pendiente negativa. ¿Sí? Sí, profesora. Aquí lo que estamos comparando es el voltaje de entrada contra la entrada que estamos haciendo esta comparación. ¿Sí se entiende? Vamos a regresar un poquito. Díganme ustedes qué esperarían si ahora voy a hacer aquí unos pequeños rayones. Si ahora este voltaje que tenemos aquí, vamos a ir en orden, este de aquí. Este voltaje de referencia no fuera cero.
sino que nosotros aquí tuviésemos una alimentación. Explíqueme de manera breve, por favor, qué es lo que estaríamos teniendo en la salida de nuestro detector de voltaje, que ya no sería detector de cruce por cero. Es un detector de un nivel de voltaje, el que sea. Dígame más o menos qué estaríamos teniendo a la salida. Bueno, pues en esa configuración se comporta como un comparador, dependiendo del valor de la fuente en la entrada inversora y en la parte de inversora, y lo mismo arrojaría más saturación o menos saturación, dependiendo qué fuente de alimentación tenga un valor más alto que la otra. Sería como un diferencial, ¿no? Tendríamos la diferencia, ¿no? Del voltaje negativo y el voltaje positivo. No, ahí sí no tendríamos como propiamente una diferencia. Recuerden que lo que estamos haciendo nada más son comparadores, no estamos haciendo ninguna otra operación. Y va muy de la mano con lo que dice Johnny. Si es así, en el sentido de que nosotros vamos a estar viendo este sería nuestro circuito, y lo que nosotros vamos a estar viendo sería dependiendo del voltaje que vamos a tener de este lado. ¿Qué es lo que les voy a pedir ahorita que hagan en unos 3 minutos? O menos. No, eso sería bastante rápido. Tenemos ahora el detector de nivel que va a ser positivo. ¿Qué es cómo funcionan estos? Vamos a aplicar un voltaje positivo que va a ser de referencia a alguna de las terminales del amplificador operacional, lo cual significa que el amplificador operacional va a habilitarse como un comparador para registrar un voltaje, en este caso, definitivamente positivo. Si el voltaje que vamos a detectar, que recuerden que es este de aquí, va a ser aplicado a la terminal no inversora, va a ser un detector no inversor de nivel positivo. Cuando tengamos a este voltaje que nosotros tenemos aquí arriba del voltaje de referencia, el voltaje de la salida va a ser igual al voltaje de saturación positivo. Cuando el voltaje que estemos comparando esté debajo del voltaje de referencia, el voltaje de la salida va a ser igual al voltaje de saturación negativo. Lo mismo ocurriría si entráramos a una no inversora. Bueno, si cambiásemos dónde están las entradas y el voltaje que vamos a comparar se aplicara a la entrada inversora y el voltaje de referencia a la no inversora. Entonces, pues recuerden que si lo aplicamos a la no inversora estaríamos cambiando la polaridad. ¿Qué es lo que van a hacer ahorita en unos minutitos? Les voy a dibujar aquí muy sencilla la gráfica que nosotros estamos teniendo a la entrada de nuestro amplificador operacional. Aquí esto va a ser, aquí vamos a tener este es el voltaje a la salida. Este sería aquí el voltaje a la salida, pero en versión negativa. Aquí tendríamos el voltaje de saturación positivo. Más o menos por acá tendríamos el voltaje de saturación negativo. Digamos que este es nuestro voltaje de referencia. Que recordemos es positivo. Y ahora, si nosotros estamos introduciendo una señal que tiene forma triangular, van a dibujar cuál sería el voltaje que vamos a tener, la forma de la señal de voltaje que vamos a tener a la salida. Por ejemplo, déjenme cambio este de color, nada más para que lo tengamos como, pues, distinto completamente a lo que ya veníamos trabajando.
Imaginemos que este es nuestro voltaje que está entrando. Por favor, unos 3 minutos máximo. Díganme cómo sería la señal de salida de esta señal de entrada, para ver si les va quedando claro qué es lo que vamos a tener ahí. Ya lo copiaron para dejarlo de compartir y ahorita mostrarles lo que sería el resultado. ¿Ya lo copiaron? Bueno, asumiré que ya lo copiaron porque no me contestan. Les recuerdo que los voltajes de saturación son simétricos respecto a 0, por favor. Emanuel. Emanuel, ¿ahí estás? Ángel Quiroz. Sí estás ahí, ¿verdad? ¿Tu cámara funciona? No, ok, no voy a preguntar más. Adán. ¿Qué pasó? Adán siempre anda de rebelde. Entonces, ¿podrías, por favor, como yo sé que estás... Ah, no me acuerdo, ¿tú trabajas? Sí, ¿Ahorita? trabajo. Ah, no. Supongo que sí hiciste la actividad. ¿Cuál actividad? Lo que les dejé hacer ahorita. Ah, no, de hecho estoy en ello. Bueno, No. lástima. Se perdieron una posible extra. Déjenme compartir la pantalla otra vez y me dicen, por favor, si obtuvieron algo similar. Y Carlos Alonso
¿Nos va a decir qué es lo que ve ahí? Ahí estás, Carlos. Sí, profesor. ¿Puedes explicar, interpretarnos qué vemos en esta gráfica, por favor? Pues que lo que hace esta configuración es como que aumenta, es como si estuviera sumando las dos entradas que tiene. De hecho, no las está sumando. En todo caso, recuerden que el voltaje a la salida lo vamos a obtener solamente de esta forma, que sería voltaje a la salida. Déjenme. Es igual al voltaje de amplificación en lazo abierta multiplicado por el voltaje diferencial, que sería en este caso la diferencia entre el voltaje de entrada menos lo que sería el voltaje de referencia. Pero no es una multiplicación entre las dos entradas. En todo caso, si lo quieres ver entre las dos entradas, pues es una resta. Pues lo único que está haciendo es de que cuando tenemos el voltaje, bueno, el voltaje de referencia en el lado positivo, pues nos manda al voltaje positivo, que es voltaje de saturación, y cuando tenemos, bueno, hacemos el cambio de ciclo tenemos el voltaje negativo, pues nos manda a menos el voltaje de saturación y así sucesivamente. Casi bien, solo que sí hay un detalle ahí en lo que dijiste, Johnny. No es que nos vayamos a voltajes negativos, porque recuerden que el voltaje de referencia ya no es 0. Este ya no es. Nuestro voltaje de referencia es ahora este. Por lo tanto, siempre que nuestro voltaje que estamos comparando esté por arriba del voltaje de referencia, vamos a tener un voltaje de saturación positivo, como aquí. Y si el voltaje que estamos nosotros comparando pasa por debajo del voltaje de referencia, que recuerden que en este caso siempre va a ser positivo, aquí vemos que está debajo, el azul está debajo de la línea verde, que es la línea de referencia. Entonces, el voltaje que nosotros vamos a tener es el de menos de saturación. Así que estaríamos nosotros teniendo esto aquí. En este caso estamos por arriba, como ya lo vimos, pues que está por arriba. Aquí, en este caso, estamos por debajo del voltaje de saturación, perdón, del voltaje de referencia. Por lo tanto, el voltaje de saturación va a ser el negativo, este de aquí hasta acá. Aquí otra vez estamos por debajo, en este cachito. Pues otra vez tenemos este otro voltaje por debajo. Vamos a tenerlo algo análogo, porque recuerden que en este caso lo que estamos teniendo es un detector no inversor. Si está por arriba, tenemos un voltaje de saturación positivo. Si está por debajo de nuestro voltaje de referencia, tenemos un voltaje de saturación negativo. Teniendo, por ejemplo, algo como esto. Pues esto ya lo habíamos visto, es nada más un zoom a lo que nosotros vamos a tener. Y ahora vamos a ver en el detector inversor, vamos a cambiar un poco el juego en el sentido en el que ahora nuestro voltaje que estamos comparando, el voltaje EI, va a ser ahora conectado a la entrada inversora y el voltaje de referencia a la entrada no inversora. Vemos como esta parte de aquí pues es un voltaje positivo. Y lo que vamos a tener a la salida sería algo de esta forma. Aquí va a pasar el voltaje a la salida, que sería este que tenemos aquí. Ay. Este es nuestro voltaje de salida, pero ¿cuándo se va a dar este voltaje de salida?
Ahorita nosotros pues tenemos esto. El voltaje que entra aquí de referencia, voy a poner nada más en color para que no se nos olvide, sigue siendo positivo, eso no ha variado. Lo que sí está variando es el voltaje que estamos entrando en este de aquí. No sé si se ve cuál es la variación, muchachos. Esto les tiene que quedar muy claro porque va súper de la mano con las prácticas que ustedes van a estar, pues, haciendo. ¿Sí se ve? ¿Sí lo estoy presentando? Sí, maestra. ¿Hay alguna duda hasta acá, chicos? Entonces, en este caso, cuando esté por encima del voltaje de referencia, lo va a mandar hacia la parte negativa. Así es, mire, exactamente. Si este voltaje que tenemos aquí está por arriba, ¿no? De nuestro voltaje de referencia, estamos de acuerdo. Entonces, al ser inversor, que es importante que se vayan familiarizando mucho con esta parte de la terminología, lo que van a tener es este voltaje que, si se fijan, es el voltaje de saturación negativo y pues obviamente va por debajo del cero. ¿Cuándo sucede esto? En este caso y en este caso, es decir, vamos por arriba y pues la respuesta es la opuesta, la inversa. Si ahora estamos por debajo, como en este caso que les señalé aquí y en este caso que tenemos nosotros por acá, en este otro también, pues a la salida tendríamos este que es positivo, este que también es positivo y este que también es positivo. ¿Sí se entiende, chicos? Sí, maestra. Vamos a hacerle un zoom y en este caso nuestro voltaje de referencia pues lo vamos a acomodar para que recordemos que está aquí, porque este es el que nos dice qué va a ser, qué va a ir por arriba o qué va a ir por abajo. Y la respuesta que vamos a tener a la salida va a ser esta si estamos por arriba y esta de aquí si estamos nosotros por debajo. Obviamente a esta de aquí, a esta gráfica de acá, le falta esa pequeña inclinación que tenemos debido a que el amplificador operacional nunca va a responder de manera inmediata, siempre va a haber un cierto retraso, muy chiquito, pero siempre va a haber. Solamente recuerden eso porque pues es algo que tenemos nosotros que considerar. ¿Hasta acá alguna duda, chicos? Todo bien, maestro. Ok. Entonces, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que también necesitamos nosotros, pues digamos que considerar para todo esto? Vamos ahora a ver un detector no inversor, eso ya sabemos. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa que sea no inversor? Vamos por el título. Que su salida va a tener el mismo sentido.
Exactamente, así como está entrando, es como vamos a tener la salida. Y ahora, pues vamos a ver de nivel de voltaje negativo. ¿Qué nos dice esto? Pues que nuestro voltaje de referencia va a estar por debajo de 0. Recordando que 0 es ese valor que se encuentra en la tierra artificial que nosotros creamos, que así como en la simulación, nosotros teníamos, por ejemplo, aquí más, aquí menos, aquí volvemos a tener más, aquí tenemos menos, y ese valor de referencia se encuentra aquí. Eso pues no se les olvide. Salud. Vamos hacia acá. Nuestro valor de referencia en primera, negativo. ¿Hacia dónde se va a conectar esta referencia? A la entrada inversora. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a estar comparando va a ir a la entrada no inversora. Ya sabemos la alimentación del amplificador operacional y que de este lado nosotros vamos a poder ver la salida con esta resistencia de carga. Ya vieron más o menos cuánto tiene que ser. ¿Qué vamos a ver de diferente? Nuestro voltaje de referencia ahora va a estar debajo de 0. Siendo 0, este de aquí. El voltaje, el valor que va a estar entrando, el voltaje que va a estar entrando, espérenme, lo cambio de color. Y ahora sí, va aquí. Que vamos a estar comparando, pues va a ir cambiando como con forma de un diente de sierra. Y entonces, a la salida, vamos a verificar cuál es la relación entre estos dos, sea aquí, aquí o aquí. Si estamos por arriba del voltaje de referencia, que es negativo, entonces a la salida vamos a tener un voltaje de saturación positivo. Como es en este caso que estoy iluminando y en este otro caso de por acá. En cambio, si nuestro voltaje que estamos metiendo al amplificador operacional está por debajo del voltaje de referencia, que ya dijimos que es negativo, entonces el voltaje que vamos a tener va a tener esta forma de aquí. Uy. Maestra, Mande. perdón por interrumpirla. Bueno, al Dime. menos yo no veo dónde está marcando ahorita. No sé si nada más sea yo, o sea, mi conexión, porque estaba fallando. Pero creo entender que, bueno, donde está la referencia, que es la línea verde, el Ajá. pequeño piquito es lo que está mencionando ahorita. Así es. Esa parte del pequeño piquito, como dices, lo que tiene de interesante es que está por debajo de nuestro valor de referencia negativo. Este de aquí. Si está por debajo de ese valor de referencia, entonces a la salida vamos a tener un voltaje de saturación. Lo que debemos tratar de averiguar o considerar es si es voltaje de saturación positivo o negativo. Como estamos trabajando con un detector no inversor, entonces quiere decir que si está por debajo, vamos a tener un voltaje de salida igual al de saturación negativo. Si está por arriba, es decir, es más positivo, como este caso de aquí. Bueno, no sé si lo alcanzas a ver, pero como en todos estos donde está la línea azul por arriba de la línea verde, entonces lo que tendríamos a la salida, serían los voltajes de saturación. Ok, sí, maestra. Es que ese ratito no se veía dónde estaba marcando y ahorita ya se empezó a ver. Pero no sé si nada más era yo. Gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra duda, chicos?
Chicos, ya no tienen duda, ¿verdad? Creo que no, maestra. Ok. Entonces, si ya no tienen duda, pues podemos continuar. Bueno, esta parte ya siempre la pongo para que recordemos de manera como haciéndole un zoom. Este es nuestro voltaje de que está cruzando, si es positivo o negativo. Y entonces nuestro voltaje de referencia, bueno, que está aquí. Este es la línea del voltaje de referencia y este es el eje sobre el que corren los voltajes. Nos va a dar sea positivo, de saturación positivo o de saturación negativo. Y esta es la comparación de uno con otro. No la resta, solo la comparación. No es lo mismo. ¿Quién me puede explicar qué es lo que vemos acá? No sé si sigue Julio Alberto ahí. ¿Qué maestra? ¿Podrías explicarnos más o menos qué es lo que Bueno, en vemos este ahí? caso sería que el voltaje de referencia estaría en la inversora y el otro estaría en la inversora. Por lo tal, cuando el voltaje de referencia, bueno, ese siempre va a ser negativo, ¿no? Va a estar por debajo. Cuando sea positivo, bueno, cuando esté por debajo y el otro sea positivo, nos va a mandar un voltaje de saturación negativo, y cuando al contrario, pues va a ser positivo. A ver, otra vez, más despacito. Ok. Escucha lo que estás diciendo, con cuidado, con calma, pues. Sí. En este caso, el voltaje de saturación sería por la parte no inversora. Checa. De referencia, perdón, de referencia. Ajá, exactamente, el voltaje de referencia. Sí. En este caso, cuando el voltaje que estamos comparando sea positivo, el voltaje que tendríamos de saturación sería negativo. Más que positivo, sería... Bueno, está por arriba del por voltaje arriba o por abajo. Y cuando el voltaje esté por debajo del voltaje de referencia, tendríamos un voltaje de saturación positivo. Exactamente, porque ahora estamos hablando con el detector de nivel de voltaje negativo, pero el inversor. Por lo tanto, así como tal cual como dice Julio Alberto, vamos a tener pues lo opuesto. El comportamiento sería el que tenemos del lado derecho. Nuestro voltaje de referencia, perdón, es que le estoy moviendo para ver cuáles son los colores que estamos usando. Sería este de aquí. Y lo que estamos comparando es el que está ahorita, que medio dibujé con la línea azul. ¿Qué estamos viendo? Nuestro voltaje de entrada está por arriba de nuestro voltaje de referencia. Si está por arriba, al ser inversor, ¿por qué es inversor? Porque la señal que estamos comparando está entrando a la inversora, entonces a la salida vamos a tener un voltaje de saturación negativo. Lo mismo sucede de este otro lado, donde tenemos prácticamente lo mismo. ¿Qué sucede ahora cuando nosotros lo que hacemos es utilizar un voltaje, lo que tenemos es un voltaje que está por debajo de nuestro voltaje de referencia? Recuerden, es voltaje de referencia a la entrada. A la salida lo que sí tenemos son las saturaciones. Bueno, entonces en este pedacito de aquí tenemos un voltaje de entrada por debajo del voltaje de referencia. Así que a la salida lo que estaríamos teniendo sería un voltaje de saturación que es positivo. ¿Sí se entiende esta parte, chicos? Sí, profesora. Y es lo mismo en ese sentido que tenemos aquí. Es decir, nuestro voltaje de referencia
lo vamos a tener de este lado. Y si estamos por arriba o por debajo, entonces vamos a tener a la salida pues voltajes por abajo o por arriba, respectivamente. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? No, maestra. ¿Seguros? ¿Seguros? Ahora, ¿qué pasa, chicos? Si nosotros no queremos quedarnos con un voltaje de referencia en el mismo punto. Si queremos ir variando según nuestras necesidades. No sé, queremos silenciar completamente algún dispositivo o hacer que tengamos una señal específica dependiendo de, no sé, un termómetro o algo así. Entonces el voltaje que vamos a tener nosotros como referencia necesitamos que vaya cambiando. Para eso vamos a tener este tipo de circuitos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos aquí? Primero que nada tenemos dos resistencias de 10 kilos. Estas dos resistencias de 10 kilo ohms las voy a ir pintando de color. Voy a cambiar de color para que no se confunda con lo que ya estábamos trabajando. Esta es una de estas resistencias de 10 kilos y aquí está la otra. De estas dos resistencias que tenemos nosotros de 10 kilos, vamos a tener en medio un potenciómetro. Déjenme le cambio el colorcito y sería nuestro potenciómetro, que también va a ser de 10 kilos. Recuerden que lo interesante del potenciómetro es que podemos ajustarla desde 0 hasta el máximo nivel de resistencia que nosotros necesitemos. Los tres están conectados aquí en serie. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros tenemos? ¿Qué circuito es el que está representado por estas tres resistencias? Fíjense que ahí se ve que por el modo en el que los conectamos tenemos un divisor de voltaje. Conectados, pues los repito, en serie. La corriente que está corriendo aquí es de 1 miliampere. ¿Por qué? Bueno, ahorita vamos a ver eso, porque esto está dado porque por cada kilo ohm de resistencia va a corresponder a una caída de voltaje de 1 volt. ¿Sí, chicos? Aquí tenemos 15 y 15 nos va a dar 30. Y entonces, si tenemos aquí de 10 en 10 en 10, asumiendo que este está en toda la resistencia que ofrece, vamos a tener una caída de 1 voltaje por cada kilo ohm. El voltaje de referencia, por lo tanto, que está entrando, va a poderse ajustar a cualquier valor entre -5 y +5. Sí se ve aquí cómo estaría, dado que esta es una parte de la referencia y esta es otra referencia. Al ir variando de aquí, nosotros podríamos tener pues la caída máxima de -5 hasta +5. Si nosotros quitáramos esta conexión que estoy señalando aquí de voltaje negativo en la parte inferior de nuestra resistencia de 10 kilos y lo sustituyéramos por la tierra, pues lo que tendríamos sería un divisor de voltaje de 0.5 miliamperes y estaríamos pudiéndolo ajustar de 0 a 5 volts. Esto, recuerden, por los voltajes de referencia que estamos nosotros suministrando aquí. Esto no es más que que análisis de circuito así muy, muy sencillo. Si estamos entonces nosotros teniendo esta caída de voltaje aquí, pues el voltaje de referencia que va a estar entrando en la entrada inversora, pues va a cambiar de -5 hasta +5. Si la entrada que tengamos aquí, que ahora ya pues no importa tanto, va a ir por arriba o por abajo, lo que tenemos es un voltaje de referencia ajustable para un comparador
no inversor, entonces si tenemos una señal, déjenme cambio aquí. Este sería nuestro 0. Y vamos a asumir que tenemos una señal como la que teníamos hace rato. Lo que podríamos nosotros claramente ir haciendo sería, tenemos hasta aquí estos 5. Y lo que podríamos hacer es irlo ajustando hasta estos -5. Y si queremos que esté aquí, por ejemplo, como es no inversor, y aquí tenemos los voltajes de saturación positivo, y aquí los voltajes de saturación negativo. Si lo tenemos de este lado, entonces tendríamos algo más o menos así. Ahorita lo acomodo bien. Aquí que es donde se están cruzando. Aquí este otro que es también donde se están cruzando. Y estaríamos trabajando con el voltaje de saturación positivo, aquí negativo y acá también positivo. Si por el contrario decidimos mover esta para un poquito más abajo, pues este lo ajustamos hasta acá. ¿Por qué? Porque es ahí donde estamos teniendo pues esta parte, si es más positivo o si está por arriba o por debajo. Y entonces nuestros voltajes estarían por aquí así. Perdón por lo chueco, pero creo que se entiende la idea. ¿Sí se entiende, chicos? Y todo esto gracias a que iríamos pudiendo nosotros ajustar estos voltajes que son los que nosotros estamos usando de referencia. ¿Sí se entiende? ¿Hay alguna duda? Sí se entiende, profesora. Entonces, en este caso, el voltaje de referencia se puede ir moviendo así aleatoriamente. Pues más que aleatoriamente, según las necesidades que nosotros pues tengamos. No es como completamente aleatorio, pero es según haga falta. Ok, y entonces ya los voltajes de salida se irán ajustando lo que vimos anteriormente de acuerdo a donde esté el voltaje de referencia. Exactamente. Esto va a servir mucho para algo que se conoce como PWM. Espero que recuerden lo que es PWM, eso ya lo tuvieron que haber visto en alguna de sus clases de electrónica de potencia, lo más probable. Si no, me avisan y ya sobre eso continuamos viendo la siguiente clase. Les repito, recuérdenme por favor subirles la práctica en un ratito, también subirles estos apuntes y nos veríamos el día jueves, por favor. Ya para que empiecen a trabajar en sus simulaciones, por favor, muchachos. Muchas gracias, ya son la 1, entonces pues ya, terminó la clase por ahí. Profe,